Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Zecharia Sitchin, más de 30 años dedicados al estudio, a la investigación. Eran de las pocas personas que podían traducir las tablillas sumerias. Esta es una tablilla sumeria de barro, de arcilla, de los pocos que las sabían traducir, y copió su contenido en varios idiomas. Están escritos sus libros y en un lenguaje fácil y sencillo de entender. Y Zecharia Sitchin hizo un trabajo impecable que pocos han conseguido continuar. Hay miles de tablillas en los museos de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Están en los sótanos cogiendo polvo. No hay expertos que las traduzcan, que las coloquen en lenguaje sencillo, como hizo este hombre, Zecharia Sitchin. A veces por los intereses que están detrás de esas personas. Por eso no hacen el trabajo que él hizo. Ustedes saben, cuando un investigador va o iba a lo que hoy es Mesopotamia, un europeo, un estadounidense, a investigar, a excavar para encontrar tablillas, documentos de arcilla, encontrar ciudades que estaban enterradas. Estos personajes necesitaban dinero para hacer ese trabajo, porque hay que pagarle a los que excavan la tierra, la comida diaria, el que controla el personal que está trabajando, muchas cosas que suponen gastos en dinero. Entonces estos personajes normalmente recurrían a instituciones que tenían dinero, que tienen dinero, o personas en concreto que tenían mucho dinero y los financiaban. Entonces esos expertos europeos y estadounidenses tenían que rendirle cuenta a esas personas que lo financiaban. No podían, si traducían una tablilla, no podían colocar lo que ellos querían o serle fiel a la traducción. Se coloca y se da al público lo que esos señores o esas instituciones que los financiaron aceptaban que se diera al público. Entonces estaban condicionados. Ese es el caso de uno de los más clásicos en este tema de las tablillas, que fue un estadounidense llamado Samuel Noah Kramer. Le servía a universidades allá, instituciones privadas, y entonces solo podía traducir lo que esas instituciones le permitían. Si igual sucede hoy con los expertos que saben el hebreo antiguo. Zecharia Sitchin sabría hebreo antiguo, el idioma en el que fue escrito la primera Biblia, el hebreo antiguo, del Antiguo Testamento. Y estos señores traductores, sean rabinos de la religión judía o sean teólogos de la religión católica, no pueden tomar el texto hebreo antiguo y traducirlo como está, literalmente. Esos textos y esas traducciones son pasados por un colador, como decimos popularmente, por esas instituciones, sea la Iglesia Católica o los rabinos, y se le permite publicar lo que ellos quieran, no lo que el investigador consiguió traducir. Y entonces ahí también, por ejemplo, muchas Biblias que ustedes van a encontrar, por eso están todas manipuladas, generalmente todas manipuladas. Donde el original hebreo dice nave espacial, el traductor de la Biblia, controlado por esas instituciones, no coloca nave espacial, coloca, por ejemplo, la gloria de Dios. Se le manifestó a tal profeta o a Moisés en el monte, la gloria de Dios. Y Zecharia Sitchin nos dice, en el original dice nave espacial, no dice gloria de Dios. Y él lo puede hacer y traducirla y publicarlo porque él no está condicionado por instituciones privadas que le controlaban el trabajo.
hasta cierto punto. Sí fue financiado, ayudado, más que nada por personas particulares, pero no tiene ese control tan grande como esos llamados expertos europeos y estadounidenses hasta el día de hoy. Y él por eso en sus obras, que yo me leí todas las obras de Zecharia Sitchin, en sus obras, Zecharia Sitchin va siempre cuestionando y criticando solapadamente a esos llamados, él le llama, los expertos dicen, y siempre él generalmente coloca, pero lo que yo he descubierto, o sea, él siempre va contradiciendo y denunciando como las limitaciones de esos expertos frente a al mensaje de esas tablillas. Entonces, esta teoría que se relata Zecharia Sitchin en sus libros, este es el primero, sobre esas personas que llegaron de otro planeta, el 12º planeta, que crearon al terrestre actual, o sea, al Homo sapiens, con una manipulación genética. Eso no lo inventó él, lo saca de las tablillas, que otros no han tenido el coraje de traducir y colocar en lenguaje popular, simplemente porque no quieren a veces que se sepa las cosas. La política de ocultar es propia de los grandes imperios, de los grandes países que controlan el conocimiento y todo. No publicar todo, no dejar la información que fluya. Entonces se le agradece a Zecharia Sitchin el trabajo inmenso que hizo por más de 30 años y sin embargo usted va a encontrar personas que hoy después de muerto lo desacreditan. Dicen no, que estaba mintiendo, que era un mentiroso. Pero usted cuando va a ver las pruebas que esas personas presentan son cosas ridículas que no vale la pena ni leérselas ni escucharlas. En la última parte que leíamos hablábamos de cómo ese Homo sapiens apareció como si fuera de repente. ¿Por qué de repente? Porque no se adecua a la teoría de Darwin, de Charles Darwin, que hablaba de la evolución de las especies, ¿no? Que sobrevivía el más fuerte. Y que esa evolución de las especies llevaba millones y millones de años para poder dar ese cambio genético en ella. Y eso no se aplica al Homo sapiens, que somos nosotros. Nosotros no seguimos, no hay nada que muestre o que pruebe que nosotros somos fruto de una evolución de millones de años. Nosotros, el Homo sapiens aparece en Mesopotamia como si fuera de repente 3.300.000 años atrás. Y los textos sumerios, los expertos, como dice Zecharia Sitchin, no consiguen explicar qué es lo que pasó, porque no se siguió el proceso de la evolución de millones de años. Hay otros seres en la Tierra que están evoluyendo, están evolucionando. Y se llevarán millones y millones de años hasta que cambien. Pero nosotros aparecemos como de repente, 300.000 años atrás. Y los expertos dicen, no conseguimos explicar qué pasó. Y Zecharia Sitchin, yo sí tengo explicación. La explicación mía es la que está en las tablillas que dejaron en Mesopotamia. Esa cultura que un inglés en 1869... un alemán francés llamado Julio Oppert, se le ocurrió llamar a ese pueblo sumerios y el local donde estaban Sumeria. Y a partir de ese año, 1869, los libros de texto vienen hablando de los sumerios, pero ellos no saben, los expertos europeos, quiénes eran los sumerios, qué pueblo era ese. Eso lo explica una investigadora científica llamada Ruth Amaryllis Sotomayor de Ecuador, todavía está viva, reside en España, ha escrito varios libros y ella explica a eso que le llaman sumerios, una palabra que significa como criadero de animales. Ese no era el nombre. Eso se lo inventó ese alemán Julio Oppert y le puso ese nombre, pero ellos no se llamaban sumerios ni sumer. Y ella dice, ese pueblo salió de aquí de los Andes, porque de los Andes salieron varias culturas, varias razas negras, blancas, amarillas, y se expandieron por el mundo, en Asia, en Oriente, en Europa.
salieron de aquí, de los Andes. Y ella prueba eso. No solamente una teoría, presenta la documentación. Entonces ellos no se llamaban sumerios. Ahora no me recuerdo el nombre que ella les da a esas razas que se instalaron en China, que se instalaron en la India y de la India pasaron a Mesopotamia. Son esos pueblos que tenían un nombre concreto, pero no se llamaban sumerios, ni Sumeria era el local. Eso se le inventó ese alemán francés Julio Opper en 1869, y como los europeos en esa época tenían el control de las investigaciones científicas, pues los escritores de ellos siguieron con ese nombre. Hasta el día de hoy se sigue. Y veíamos entonces que esa aparición como repentina del Homo sapiens que somos nosotros no cuadra con la evolución como la plantea Charles Darwin. Entonces Charles dice, sí, yo tengo la respuesta para eso. Ustedes los expertos no la tienen, yo la tengo. Y está en las tablillas sumerias. Dice Zecharia Sitchin, los expertos no tienen explicación para esto, pero nosotros sí. Es como decir, yo sí. Los textos sumerios y babilonios sí que la tienen. Y el Antiguo Testamento también. En la Biblia ya aparece cuál fue el origen de esta civilización que formamos parte, de esta humanidad, el Homo sapiens. El Homo sapiens, el hombre moderno, fue creado por los antiguos dioses. Afortunadamente, los textos mesopotámicos hacen una clara exposición del momento en que fue creado el hombre. Los textos mesopotámicos hacen una clara exposición del momento en que fue creado el hombre. O sea, todo está detallado en las tablillas. El relato de las fatigas y el posterior motín de los Anunnaki nos dice que durante 40 periodos sufrieron el trabajo día y noche. Los largos años de su duro trabajo los dramatizó el poeta con la repetición de versos. Y ahí menciona entonces un texto antiguo de las tablillas que dice, durante 10 periodos sufrieron el duro trabajo, durante 20 periodos sufrieron el duro trabajo, durante 30 periodos sufrieron el duro trabajo, durante 40 periodos sufrieron el duro trabajo. Cuando los dioses trabajaban, hay un texto sumerio que dice, los Anunnaki llegaron aquí, según la información que consigue Zecharia Sitchin en las tablillas, hace más o menos 400.000 años llegaron aquí al planeta a procurar oro para tapar el agujero en la atmósfera de su planeta. Y llegaron y por miles de años, dice 40 periodos, trabajaron ellos. ¿Dónde? En un trabajo horrible, en las minas en Sudáfrica. Dentro de las minas, comiendo tierra, enfermándose. Un trabajo que cansa para caramba y que después de un periodo se rebelaron. Después de 40 periodos se rebelaron y dijeron, esto no lo aguantamos. Y entonces esa rebelión dio fruto a una sugerencia para que se creara un ser que los suplantara en el duro trabajo. Y unos genetistas de los Anunnaki, Enki, su media hermana y su hijo, fue que hicieron ese trabajo. ¿Cómo? Tomaron un ser terrestre que existe todavía y que ellos vieron en las estepas de África, y con ese ser que se parecía con ellos, dice el texto en el libro perdido de Enki, lo manipularon genéticamente, le colocaron los genes de ellos y surgió una criatura más avanzada. O sea, le dieron como un empujón a la evolución de ese ser, que todavía está en estado, diría, muy salvaje, pero que es inteligente, como se verá en la lectura más adelante. Y con ese ser terrestre y con la mezcla del ADN de ellos, crearon ese terrestre civilizado y ese primer terrestre trabajador primitivo, como ellos lo llamaron, que lo sustituyó en el duro trabajo de las minas. Ahí comenzó el descanso de los Anunnaki, cuando fue creado el terrestre.
El antiguo texto usa el término MA para decir período. Durante 40 períodos sufrieron el trabajo los llamados dioses, que nunca fueron ni son dioses. El antiguo texto usa el término MA para decir período. Y la mayoría de los expertos, ven, cada vez que se Charles Hitchens dice los expertos, se refieren a ese grupo de especialistas europeos y estadounidenses, que ellos se ven como los expertos. El antiguo texto usa el término MA para decir período, y la mayoría de los expertos lo han traducido por año. El texto dice que durante 40 períodos sufrieron el duro trabajo, el texto en las tablillas, y los expertos europeos estadounidenses entonces traducen como diciendo durante 40 años sufrieron el duro trabajo. Y Zecharia Sitchin le dice, están equivocados. Pero el término connotaba algo que se completa y después se repite. Para los hombres de la Tierra, un año equivale a una órbita completa de la Tierra alrededor del Sol. Pero como ya hemos demostrado, la órbita del planeta de los Nefilim, Anakim, como dice la Biblia, Nefilim, Anakim, o los Anunnaki, como se dice en los textos sumerios, el planeta de los Nefilim equivalía a un shar. La órbita de nosotros equivale a un año. Yo tengo un año de vida, significa que el planeta dio una vuelta alrededor del Sol. Tengo 100 años de vida. El planeta ha dado 100 vueltas alrededor del Sol. Nuestro cuerpo, nuestro ciclo vital, el ciclo de vida está conectado con las vueltas que da nuestro planeta alrededor del Sol. Y eso pasa con ellos. Un año de ellos es el tiempo que se toma la vuelta de su planeta alrededor de nuestro Sol. Y el planeta de ellos tiene una órbita elíptica. Entra a nuestro sistema y vuelve y se retira a lo profundo, a la estrella muerta donde él gira, y vuelve otra vez y llega a nuestro sistema solar. Y ese periodo, esa vuelta, le toma 3.600 años de aquí de nosotros. Entonces, esos 3.600 años aquí en la Tierra, para ellos es un año, o sea, la vuelta que da su planeta alrededor de nuestro Sol. Cuando aquí tenemos 3.600 años, ellos simplemente tienen un año de vida, porque están conectados también su ciclo de vida con las vueltas de su planeta alrededor de nuestro Sol. Y entonces dice Zecharia Sitchin que ese texto antiguo que habla de durante 40 periodos sufrieron el duro trabajo, no se puede traducir periodo como si fuera año, un año de la Tierra, porque está hablando de ellos, que tienen otro ciclo de vida. Todavía ni siquiera habían creado al terrestre ellos. Dice, pero como ya hemos demostrado, la órbita del planeta de los Nefilim equivalía a un shar, o sea, 3.600 años terrestres. 40 shar a 144.000 años terrestres. Entonces 40 shar fue que ellos trabajaron, ellos mismos en las minas matándose, sacando el oro. Y eso significa que pasaron 144.000 años de aquí de la Tierra, metidos en las minas allá en Sudáfrica sacando oro. Después de ese periodo se rebelaron. Después de su llegada, dice 40 shar o 144.000 años terrestres. Después de su llegada fue cuando los Anunnaki dijeron basta. Si los Nefilim, Anakim o Anunnaki, llegaron a la Tierra tal como hemos concluido hace alrededor de 450.000 años, la creación del hombre, con mayúscula, hombre en su aspecto masculino y femenino, la creación del hombre debió tener lugar hace unos 300.000 años. Los Nefilim no crearon a los mamíferos, a los primates o a los homínidos. El Adán de la Biblia no era el género Homo, sino el ser que es nuestro antepasado, el primer Homo sapiens.
lo que los Nefilim crearon es el hombre moderno tal como lo conocemos hoy. Nosotros, el Homo sapiens, con una manipulación genética. La clave para comprender este hecho crucial se encuentra en el relato en el que despiertan a Enki para informarle que los dioses han decidido formar un Adamo y que su tarea consiste, la tarea que le encomiendan a Enki, consiste en buscar la forma de hacer eso. O sea, se decidió en asamblea crear un hombre, el Adamo, o sea, uno que sea aquí de la tierra, para que lo sustituyera en el trabajo. Porque ya dijeron, basta, no vamos a trabajar más, esto es horrible, esto no se soporta. Entonces despiertan a Enki para comunicar la decisión. Y que su tarea consiste en buscar la forma de hacer eso. A todo esto responde Enki, la criatura cuyo nombre pronunciaron existe, dice Enki. Esa criatura existe, dice Enki. ¿Cuál era esa criatura? Él dice en el libro de Enki que la criatura se parece con ellos y que entonces le van a implantar su imagen y semejanza a ese ser, o sea, su ADN. Fíjense la criatura que, y la criatura es descrita en algunos textos como una persona, cuerpo de hombre normal, pero que tiene mucho pelo y una gran melena, como si fuera un león, que es inteligente, sabe destruir las trampas que se le ponen a los animales, deshacerlas. Esa criatura existe, dice Enki. Dice en el libro perdido de Enki que él vio esa criatura en África, donde él tenía una residencia, en las estepas de África, en las sabanas, como decimos, y que la capturó. Y esa fue la criatura que fue manipulada para injertarle la genética de ellos, de los Anunnaki. La criatura cuyo nombre pronunciaron ustedes existe. O sea, no tenemos que crearla, sino manipularla genéticamente. Y añade Enki, sujeten sobre ella, sobre la criatura que ya existe, la imagen de los dioses. Por eso Enlil, que era el comandante en jefe, le reclama a Enki que él no está de acuerdo con eso. Porque eso sería como jugar a ser Dios. Fíjense, una idea que sigue hasta el día de hoy en muchas religiones, que cada avance científico, manipulación genética, ahí vienen los jerarcas de la iglesia a querer decidir, no, que eso va en contra de la voluntad de Dios, que eso es jugar a ser Dios. Miles y miles de años este hombre dijo eso antes que fueran creados los terrestres, en Lil. El mismo argumento, que no podemos jugar a ser Dios, es el trabajo de... ellos no creen en Dios, ellos creen en el creador de todo. Dice, no podemos hacer el papel del creador de todo, decía Enlil. Y Enki tuvo que explicarle, la hermana de Enki también, es que no se trata de eso, ya existe la criatura. No vamos a crear nada, vamos a manipularla genéticamente para que surja otro ser más avanzado, más civilizado, más inteligente, que pueda obedecer las órdenes y trabajar con el pico y la pala en las minas. Porque el objetivo es que nos sustituyen el trabajo duro de las minas. Y añade Enki entonces, sujeten sobre esa criatura que ya existe la imagen de los dioses. Aquí, por tanto, dice Zecharia Sitchin, se encuentra la respuesta al enigma. Los Nefilim, Anakim o Anunnaki, no crearon al hombre de la nada. De la nada no se crea nada. Más bien tomaron una criatura que ya existía y la manipularon para sujetar sobre ella la imagen de los dioses. Sujetar sobre ella, o sea, introducirle la genética de los Anunnaki a esa criatura. Eso significa sujetar sobre ella. El hombre es el producto de la evolución. Recuérdense, cuando aquí se dice hombres con mayúsculas, representando al género femenino y masculino. El hombre, porque ese fue el nombre que le dieron los Anunnaki, vamos a crear esa criatura, ese ser, no es criatura, ese ser nuevo que va a surgir, se le llamará hombre. Entonces está incluido el hombre y la mujer, hombre con mayúscula. El hombre es el producto de la evolución. Pero, dice Zecharia Sitchin, el hombre moderno
el Homo sapiens, que somos nosotros, es el producto de los dioses. Pues en algún momento, hace alrededor de 300.000 años, los Nefilim cogieron a un hombre simio, Homo erectus, y le implantaron su propia imagen y semejanza. No hay ningún conflicto entre la evolución y los relatos de la creación del hombre en la Biblia. O sea, la teoría de Darwin de la evolución no se contradice con la teoría de la Biblia de la creación. Se complementan, demuestra Zecharia Sitchin. Durante muchos años se nos enseñó que se contradecían la teoría de Darwin con la teoría de las iglesias de la creación del hombre. Y se rechazaban. Zecharia Sitchin demuestra que no se contradicen, más bien se complementan. Aquí, por tanto, dice, el hombre es el producto de la evolución, pero el hombre moderno, el Homo sapiens, es el producto de los dioses, pues en algún momento, hace alrededor de 300.000 años, los Nefilim cogieron a un hombre simio, Homo erectus. No fue ese simio que anda enredándose con el rabo en los árboles, no era un hombre que tenía rabo tampoco, no era un simio, dice un Homo erectus. Y le implantaron su propia imagen y semejanza. No hay ningún conflicto entre la evolución y los relatos de la creación del hombre de Oriente Próximo. Más bien se explican y se complementan uno a otro, pues sin la creatividad de los Nefilim, el hombre moderno se encontraría aún a millones de años de distancia de su árbol evolutivo. Si los Nefilim, Anakin o Anunnaki, no hubieran manipulado ese ser que está en nuestro planeta para que surgiera el Homo sapiens, todavía ese ser estuviera evolucionando como está, porque ese ser no se ha extinguido, está. Remontémonos en el tiempo e intentemos visualizar las circunstancias y los acontecimientos tal como se revelaron. La gran etapa interglacial, que comenzó hacia alrededor de 435.000 años, y su clima cálido, hicieron que proliferara el alimento y los animales. También aceleró la aparición y la expansión de un avanzado simio de aspecto humano, el Homo erectus. Cuando los Nefilim observaron toda esta fauna, no solo verían a los mamíferos predominantes, sino también a los primates, entre los cuales estarían esos simios de aspecto humano, ¿ven? De aspecto humano. Y existe la indudable posibilidad de que algunas de esas bandas de Homo erectus que iban de aquí para allá se sintieran fascinadas y se acercaran a observar los objetos ígneos y a los cohetes que ellos veían que surcaban los cielos lanzados por los Anunnaki, que se elevaban en el cielo. Incluso es muy posible que los Nefilim observaran, encontraran e incluso capturaran algunos de estos interesantes primates. Que los Nefilim y los simios de aspecto humano se conocieron es algo que viene atestiguado por varios textos antiguos. ¿Ven? Todo esto lo saca Zecharia Sitchin de las tablillas. Y los llamados expertos europeos y estadounidenses no hacen nada de esto. Los textos están ahí tirados en los sótanos y no los traducen. No los dan a conocer al público. Se parecen, es una mentalidad que hay de esconder las cosas. Usted va a España, al Museo de América Latina, y no lo dejan entrar a todos los lugares a ver cosas que son de aquí, de América Latina. No lo dejan entrar, están prohibidos. Esas cosas que se pudran o se destruyan allá, pero no lo dejan entrar. Y ellos tampoco lo publican y no los analizan tampoco, no lo dan al público. O sea, que se destruya una prueba de lo que tiene que ver con nosotros. Los tienen allá, es la mentalidad. Esconder las cosas de los otros. Y también robárselas, como ya he dicho muchas veces. Que son cosas de otros países, pero las tienen allá. No, ni las devuelven, ni las publican, ni las estudian.
Entonces, que los nefilín y los simios de aspecto humano se conocieron es algo que viene atestiguado por varios textos antiguos. Un relato sumerio que trata de los tiempos primordiales afirma: cuando la humanidad fue creada, no sabían nada sobre comer pan, no sabían nada sobre ponerse prendas de vestir, andaban desnudos. Comían plantas con la boca como la oveja, bebían agua de una zanja. En la epopeya de Gilgamesh se describe también a este ser humano medio animal. Aquí se nos dice el aspecto que tenía Enkidu, el nacido en las estepas antes de civilizarse. Peludo es todo su cuerpo, dotado en la cabeza con una melena como la de una mujer, ¿ve? Mucho cabello. Un ser que anda como salvaje no se recorta el cabello. No sabe nada de gente ni de tierra. Su atuendo es como el de uno de los campos verdes. Come hierba como las gacelas, con las bestias salvajes se codea. En el abrevadero, con las prolíficas criaturas en el agua, su corazón se deleita. Entonces dice Zecharia Sitchin, el texto acadio no solo describe a un hombre de aspecto animal, también habla de un encuentro con tal ser. Y aquí viene el relato del encuentro. Un Anunnaki, cazador de animales, se encuentra con uno de estos seres. Y fíjense cómo lo relata aquí. Entonces, un cazador, uno que pone trampas. Acuérdense que no se había creado al terrestre cuando este texto es escrito. Le escriben uno de ellos, los llamados dioses, Anunnaki o Anakin, Nefilín. Entonces un cazador, uno que pone trampas, se puso frente a él en el abrevadero. Lo encontró en el abrevadero, algún lugar donde se reunían los animales a tomar agua. Cuando el cazador lo vio, su cara se quedó inmóvil. Parece que fue la primera vez que vio este ser. Su cara se quedó inmóvil. La inquietud tocó su corazón. Su rostro se ensombreció, pues la angustia había entrado en su vientre. Es como cuando usted llega y encuentra un ser que no se sabe qué es y se sorprende, se le aprieta el pecho y hasta se pone nervioso, se asusta. ¿Y qué es esto? El texto acadio no solo describe a un hombre de aspecto animal. En el cazador había algo más que temor. Tras contemplar al salvaje, a ese bárbaro de las profundidades de la estepa, pues ese salvaje se entrometía también en los asuntos del cazador, dice Zecharia Sitchin, leyendo el texto, y sigue diciendo el texto. Ese ser salvaje rellenaba los hoyos que yo había cavado. Está hablando el Anunnaki que sale a cazar animales. Él rellenaba los hoyos que yo había cavado. Una trampa. O sea, todavía los indígenas usan ese tipo de trampa para capturar animales. Abren un gran agujero, le ponen ramas encima y estacas con punta para que el animal caiga y ellos capturarlo, ¿no? Y esa especie de trampa ya nos viene de este tiempo antiguo. Él rellenaba, ese ser salvaje rellenaba los hoyos que yo había cavado. O sea, sacaba las trampas y le echaba tierra al hoyo, así ningún animal iba a caer de nuevo. Para eso hay que ser inteligente. Tenía una inteligencia, o tiene. Él rellenaba los hoyos que yo había cavado, desmontaba las trampas que yo había puesto. Para desmontar una trampa hay que tener una inteligencia, porque la colocó una inteligencia esa trampa. Las bestias y las criaturas de la estepa él había hecho que se me escaparan de entre las manos. Les saboteaba el trabajo del cazador. Fíjense la inteligencia. Sabe deshacer las trampas que el cazador inteligentemente prepara para capturar los animales. Le rellena los hoyos que hacía
le echa la tierra de nuevo y lo tapa para que el animal no caiga ahí. Y eso lo descubre ese cazador Anunnaki. No podemos pedir una descripción mejor de un hombre simio, un nómada vagabundo, peludo, que ni sabe de gente ni de tierra, vestido con hojas, como uno de los campos verdes, dice el texto antiguo, comiendo hierba y viviendo entre animales. Sin embargo, no carece de cierta inteligencia, y ese ser salvaje era masculino y femenino para poder reproducirse. Dice, sin embargo, dice Zecharia Sitchin, no carece de cierta inteligencia, pues sabe cómo desmontar las trampas y rellenar los hoyos del cazador, que el cazador prepara para capturar los animales. En otras palabras, protegía a sus amigos animales, evitaba que fueran capturados por los cazadores alienígenas. O sea, los Anunnaki que estaban aquí son de otro planeta. Alienígena significa de otro planeta. Se han encontrado muchos sellos cilíndricos que representan, hechos de arcilla, que representan a este hombre simio, peludo, entre sus amigos animales. Aquí hay una imagen, está en el centro, aquí, el hombre peludo, este hombre peludo, rodeado de animales. Aquí está en el centro, ven, todo peludo, como dice, como una mujer, cabello como una mujer, o sea, no se cortaba el cabello, pero fíjense la diferencia, es un hombre con muchos pelos en la cabeza. No tiene todo el cuerpo lleno de pelos. Y aquí están los animales que se diferencian. Mira. Ese ser es puro de la tierra, un terrestre que está evolucionando, pero esa evolución va a llevar millones y millones de años. Así estaríamos si no llegan los Anunnaki y lo toman a él, capturan y le introducen la genética de ellos. Fíjense el ser, ¿eh? Lleno de la cabeza, no se corta el cabello, ni la barba, ni nada, ¿eh? Pero es un ser humano, mírenlo ahí, el cuerpo. Cuerpo de un ser humano, no es de un mono con rabo, de un simio con rabo. Rabo tienen los animales, ¿ve? Aquí se ve el rabo de las bestias, ¿ve? Son bestias. Él no es una bestia. Aquí está la bestia con su rabo, miren. ¿Están viendo? Él es diferente, solo que tiene mucho pelo, no se le corta el cabello, como dice el texto. Una cabellera enorme y barba y bigote, todo como que no se lo recorta. Ahora, fíjense lo que se capturó, no sé si fue en Estados Unidos, lo capturaron este ser y lo tienen, que lo capturaron en una jaula de hierro muy fuerte que él intentó. Fíjense el ser aquí, que ahí tiene 2 metros y algo. Es un ser tremendo y grande. Está en una jaula. Aquí enfrente lo están iluminando los personajes que los capturaron y en el video de donde yo tomé estas imágenes se ve que ellos están todos armados con rifles y le disparan dardos y lo adormecen para poder examinarlo y llevárselo a otro lugar. Este ser, aquí está de espalda, la cámara aquí lo tomó de espalda dentro de una jaula. Fíjense la altura y el cuerpo. Ahora mírenlo aquí más de cerca. Es sorprendente, señores. Fíjense el ser aquí. ¿Qué tiene ese ser de simio? Igual como aparece en la imagen que nos presentó Zecharia Sitchin en el cilindro de miles de años atrás. Fíjense. Es un ser, por eso en el libro perdido de Enki, un ser que se parece a nosotros. Fíjense. Deshacía las trampas que le colocaba el cazador a los animales, tapaba los agujeros, tiene inteligencia. El rostro no es de un simio, es de un hombre que está evolucionando aquí en el planeta Tierra, fruto de nuestro planeta. Y entonces no se corta las barbas y la melena como una mujer. Ese ser fue capturado. ¿Qué tiene de simio? Nada. Simplemente mucho pelo, no se lo recorta, pero fíjense, boca, nariz y ojo y todo, la cara de un hombre salvaje, diríamos, soy un hombre salvaje.
Y existe todavía, porque lo acaban de capturar. Yo no sé si fue en Estados Unidos, dónde fue. Me parece que sí que fue en Estados Unidos, porque las personas que estaban ahí hablaban el inglés en el video que yo encontré. Se lo llevaron, lo tienen en algún instituto. Entonces, ese es un macho de esa especie que fue capturado. Lógicamente se tiran hembras, colonias grandes de ese personaje. ¿Dónde? El video no dice dónde lo capturaron. Pero ese ser está, es fruto de nuestro planeta. Y va evolucionando, pero llevará millones y millones hasta que sea como nosotros. Y eso es lo que los Anunnaki consiguen. De este ser, manipular genéticamente a este ser y entonces darnos su imagen y semejanza para que seamos inteligentes como ellos, creadores como ellos. Y por eso es que surge como de repente en lo que ese alemán llamó de Sumeria, en Mesopotamia, mejor dicho, creado por ellos. Entonces, los Anunnaki no crearon un ser, porque como dicen que que ya existe la criatura. El ser está, no es una criatura, es un ser, ya está. Vamos a darle la imagen nuestra a él, encima de él, como dice el texto. Entonces, ante la necesidad de mano de obra, se rebelaron los Anunnaki del trabajo de 144,000 años trabajando en las minas, extrayendo oro para enviarlo a su planeta. Ante la necesidad de mano de obra y resueltos a conseguir un trabajador primitivo, así se le llamó, el trabajador primitivo, los Nefilim pensaron en una solución a la medida, domesticar al animal adecuado, que era como un ser salvaje. El animal, entre comillas, dice Zecharia Sitchin, estaba disponible, pero el Homo erectus planteaba un problema. Por una parte, era demasiado inteligente y salvaje como para convertirse, así, por las buenas, en una dócil bestia de trabajo en las minas. Así no lo iban a conseguir. Y entonces dice, por otra parte, no se adecuaba realmente al trabajo requerido y usar las herramientas de los Nefilim, el pico, la pala y otros instrumentos para extraer el oro. No se adecuaba. Caminar y doblarse como ellos para poder sustituir a los dioses en campos y minas. Tenía que ser capaz de agarrar y usar las herramientas. Y no era, porque no conocía de eso, no tenía la suficiente inteligencia para eso. Tenía que disponer de un cerebro mejor, no como el de los dioses, pero sí lo suficientemente bueno como para comprender las palabras, el lenguaje humano. A lo mejor no tenía lenguaje humano porque se crecía y se criaba entre animales, entonces no aprendía, no hay referencia para que aprendiese el lenguaje humano. Entonces, un cerebro mejor, no como el de los dioses, pero sí lo suficientemente bueno como para comprender las palabras, las órdenes y las tareas que se le asignaran. Necesitaba la suficiente inteligencia y comprensión como para ser un obediente y útil amelu, o sea, un siervo, un amelu, en el lenguaje caldeo o sumerio. Sí, como las evidencias de la antigüedad y la ciencia moderna parecen confirmar, la vida en la Tierra germinó de la vida en el 12º planeta, así lo confirman los textos encontrados en Mesopotamia en las tablillas. El planeta Nibiru colisionó con el planeta Tiamat que estaba entre Marte y Júpiter, y al colisionar con él le transmitió su mismo ADN. Entonces lo que se produce en Nibiru se produce aquí. Y si usted tiene relaciones sexuales con una mujer de Nibiru, nace un ser normal, no nace un animal. Tenemos el mismo ADN y eso lo hicieron los Anunnaki aquí. Tuvieron hijos con mujeres y crearon familias porque tenemos el mismo ADN, nos lo transmitió Nibiru. Y ellos también trajeron animales de allá, en concreto la oveja, dice el libro perdido de Enki. La oveja fue traída de allá, viva, y también su ADN. Y se reprodujo ahí en Mesopotamia, en los laboratorios que ellos tenían. Y otros animales, y otras plantas, que están todavía en nuestro planeta. Ellos la trajeron. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo ADN.
Es diferente que si usted tiene relaciones sexuales con un ser de otro planeta que no tiene nada de humano como usted es. Van a hacer algo que no es igual que usted. Pero nosotros tenemos el mismo ADN que los de Nibiru. Porque el planeta de ellos le transmitió a nuestro planeta el mismo ADN. Necesitaba ese ser la suficiente inteligencia y comprensión como para ser un obediente y útil siervo. Si, como las evidencias de la antigüedad y la ciencia moderna parecen confirmar, dice Zecharia Sitchin, la vida en la Tierra germinó de la vida en el 12º planeta. Le transmitió su ADN a la Tierra. La evolución en la Tierra debió avanzar del mismo modo en que lo hizo en el 12º planeta. Y en el libro perdido de Enki, la media hermana de Enki dice que cuando ella vio este ser, sobre el cual iba a trabajar la imagen de ellos, o sea, a meterle su genética, ella misma dijo, nosotros en Nibiru a lo mejor fuimos así. Millones y millones de años atrás, que ya no se pierde en el tiempo, pero como está evolucionando este ser, igualito resultaría con nosotros allá en Nibiru. Entonces, si usted se pregunta, ¿y quién creó a los de Nibiru? Evolucionaron por el ADN del planeta. Como ese ser aquí también está evolucionando. Pero pasarán millones en que sea un ser inteligente como nosotros. Dice, indudablemente, dice el texto, dice Zecharia Sitchin, tuvo que haber mutaciones, variaciones, aceleraciones y retrasos provocados por las diferentes situaciones locales. ¿Ve? La evolución en la Tierra debió avanzar del mismo modo en que lo hizo en el 12º planeta, dice Zecharia Sitchin. Indudablemente tuvo que haber mutaciones, variaciones, porque allá es Nibiru y aquí es la Tierra. Entonces, cada planeta tiene sus características y ese ADN se adapta a esas características de cada planeta. Entonces, por eso está diciendo Zecharia Sitchin. Tuvo que haber mutaciones, variaciones, aceleraciones y retrasos provocados por las diferentes situaciones locales. Pero los mismos códigos genéticos, la misma química de la vida que se encuentra en todos los seres vivos de la Tierra, tuvo que guiar, fíjense, en todos los seres de nuestro planeta se encuentran los mismos códigos genéticos, la misma química de la vida. ¿Por qué? Porque todos salimos del mismo ADN, el ADN que Nibiru le transmitió a este planeta. Eso está demostrado científicamente, eso no lo inventa Zecharia Sitchin, él simplemente le está repitiendo. Los mismos códigos genéticos, la misma química de la vida que se encuentra en todos los seres vivos de la Tierra, tuvo que guiar el desarrollo de las formas de vida terrestres en la misma dirección general que siguió en el 12º planeta. Al observar las distintas formas de vida de la Tierra, los Nefilim y su científico jefe, Enki, o Ea, no debieron tardar demasiado en darse cuenta de lo que sucedía. Al observar las distintas formas de vida, o sea, vamos a manipular un ser que, aunque tiene el mismo ADN que nosotros, las condiciones locales han hecho que tenga variaciones, que no sea idéntico como nosotros. Entonces el trabajo va a ser difícil. Dice, no debieron tardar demasiado en darse cuenta de lo que sucedía. Durante la colisión celeste, su planeta había inseminado la Tierra con su propia vida, con el propio ADN de Nibiru. De ahí que el ser que pretendían convertir en trabajador era ciertamente similar a los Nefilim, aunque en una forma menos evolucionada. Lo que necesitaban no era un proceso gradual de domesticación a través de generaciones de cría y selección. O sea, tomar este ser como estaba, femenino y masculino, y comenzar a reproducirlo,
para después comenzarlo a domesticarlo. Y dice, eso no era el proceso normal, no se podía. De ahí que el ser que pretendían convertir en trabajador era ciertamente similar a los nefilín, aunque en una forma menos evolucionada. Lo que necesitaban no era un proceso gradual de domesticación a través de generaciones de cría y selección. Eso iba a durar miles de años. Sino un proceso rápido que permitiera la producción masiva de nuevos trabajadores. Lo que estaban esperando en las minas, que se creara ese ser que lo iba a sustituir, no estaban esperando millones de años la evolución de este ser y en que se le enseñara y se le educara para que tomara el lugar de ellos en las minas, en el trabajo. Por ahí no era el camino. Descubrieron los Anunnaki. Lo que necesitaban no era un proceso gradual de domesticación a través de generaciones de cría y selección, sino un proceso rápido que permitiera la producción masiva de nuevos trabajadores. Así, pues, se le planteó el problema a Enki, o Ea, que dio la respuesta de inmediato: imprimir la imagen de los dioses sobre el ser que ya existía aquí en la tierra. El proceso de imprimir la imagen de los dioses, o sea, la genética de ellos en ese ser de aquí de la tierra, en ese Homo erectus. El proceso que ella recomendó para conseguir un avance evolutivo rápido del Homo erectus era, según creemos, la manipulación genética. Por eso es que los expertos, como no aceptan estos textos sacados de las tablillas sumerias, prefieren dejarlas ahí escondidas, que se pudran en el polvo de esos museos, no aceptan esto. Entonces se preguntan, no sabemos de dónde salió el Homo erectus, el Homo sapiens, mejor dicho. No sabemos, salió de repente en Mesopotamia, pero no sabemos cómo fue. Se niegan, la terquedad, la cerrazón de mente, ¿no? Los textos se lo dicen claramente y están ahí en las tablillas, pero no aceptan la testarudez de los llamados expertos, como le dice Charya Sitchin. Y eso ha tenido sus consecuencias, ¿no? Gracias que existen personajes como Charya Sitchin que traducen las tablillas, saben leer las tablillas y nos dejan este material inmenso para que lo sepamos. Cualquier persona común, con la explicación que estamos dando, puede tener acceso a estos conocimientos de las tablillas sumerias, mesopotámicas, mejor dicho. Ahora sabemos que el complejo proceso biológico por el cual un organismo vivo se reproduce, creando una progenie que se parece a sus padres, se realiza a través del código genético. Ya eso lo sabemos, ya fue clonada la oveja Dolly. Se han hecho otras clonaciones que no se han publicado, pero ya se pueden, ya hay gente que ha aparecido en público diciendo ya tenemos la capacidad de crear seres igual a otros. O sea, genéticamente idéntico, un clon. Eso ya se tiene la tecnología. Entonces dice, ahora sabemos que dice Charya Sitchin, ahora sabemos que el complejo proceso es un complejo proceso biológico para gente experta en biotecnología. Proceso biológico por el cual un organismo vivo se reproduce, creando una progenie que se parece a sus padres, se realiza a través del código genético. Ya se descubrió el código genético, aquella cadena en 2 bandas, que ya se conoce. Todos los organismos vivos, desde la lombriz hasta el helecho arborescente, desde lo animal hasta lo vegetal, o el hombre, disponen en el interior de cada célula de una serie de cromosomas, unos cuerpecillos diminutos con forma de vara, que conservan toda la información hereditaria de ese organismo en particular. Imagínense, si nosotros lo llegamos a saber ahora,
¿Cómo no lo sabrían los Anunnaki que tienen millones y millones de años avanzados enfrente de nosotros a nivel tecnológico, de conocimiento y de todo? Entonces, si nosotros lo sabemos hoy, eso lo sabían ellos ya millones de años antes. Cuando la célula masculina, el polen, el esperma, sea en el vegetal o sea en el organismo humano o animal en particular, cuando la célula masculina, el polen o el esperma, fertiliza la célula femenina, los dos grupos de cromosomas se combinan y luego se dividen para formar nuevas células que tienen todas las características hereditarias de las células de los dos progenitores. En la actualidad es posible la inseminación artificial, incluso la de un huevo humano femenino. Pero el desafío, que sería como el nacimiento in vitro en laboratorio, sin necesidad de que sea fecundado con el contacto físico sexual del hombre y la mujer. En la actualidad es posible la inseminación artificial, incluso la de un huevo humano femenino. Pero el desafío se encuentra en la fertilización cruzada entre diferentes familias dentro de la misma especie. Ese es un desafío. E incluso entre especies diferentes. La ciencia moderna ha hecho un largo camino desde el desarrollo de los primeros cereales híbridos, el cruce de perros de Alaska con lobos, perros de Alaska que fueron cruzados con lobos. Ya sabemos que el pitbull es un cruce de perros, diferentes razas, y otros perros que existen son cruces de diferentes razas. El apareamiento artificial de una yegua con un burro, que resulta la creación de un mulo o de una mula, que no se reproducen ellos mismos porque son híbridos, porque fueron el fruto de una unión de dos genes distintos, de dos razas distintas, dos animales distintos. El burro y la mula, o el mulo y la burra, producen un animal híbrido que él mismo no se puede reproducir. O sea, un mulo no se reproduce con una mula, porque él es fruto de un burro y un caballo. Entonces es un ser híbrido, una criatura híbrida. El proceso, dice, hasta la capacidad para manipular la propia reproducción del hombre, ya eso se tiene, ese conocimiento. El proceso llamado clonación, del griego clon, que significa ramita, aplica a los animales el mismo principio que se sigue cuando se corta uno de los tallos de una planta para, con él, reproducir otras plantas similares. Esta técnica aplicada a los animales se demostró viable por primera vez en Inglaterra, cuando el doctor John Gordon sustituyó el núcleo de un huevo fertilizado de rana por el material nuclear de otra célula de la misma rana. La generación de renacuajos normales demostró que el huevo procedía a desarrollar, subdividir y crear progenie sin importar de dónde se obtuviera el grupo de cromosomas a emparejar. Los experimentos del Instituto Sociedad Institucional de Ciencias y Éticas de la Vida de Nueva York han demostrado que ya se dispone de las técnicas necesarias para la clonación de seres humanos. Hoy la tenemos, imagínense cómo la tendrían los Anunnaki, mucho más perfecta. En estos momentos es posible tomar el material nuclear de cualquier célula humana, no necesariamente de los órganos sexuales, e introduciendo sus 23 pares de cromosomas completos en el óvulo femenino, concebir y dar a luz a una persona predeterminada. Se puede hacer una persona como uno quiere, es predeterminada. Ya existe la tecnología.
En la concepción normal, los cromosomas del padre y de la madre se mezclan para después dividirse y concluir en los 23 pares de cromosomas, en un proceso de combinaciones fortuitas. Pero en la clonación, la descendencia es una réplica exacta de un grupo de cromosomas que no se ha dividido. Fíjense, Charya Sitchin en un lenguaje simple nos está dando una aula de biotecnología, señores. Poseemos ya, según el doctor W. Geiling, el tremendo conocimiento para hacer copias exactas de seres humanos. Un número ilimitado de Hitlers, de Mozart, de Einstein, si hubiéramos preservado sus núcleos celulares. Y ya se escucha a cada momento hablar que van a resucitar con la genética los mamuts o otro animal, eso ya es común. Pero el arte de la ingeniería genética no se limita a un proceso. Investigadores de muchos países han perfeccionado un proceso llamado fusión celular, que hace posible fundir células en vez de combinar cromosomas dentro de una única célula. Como resultado de este proceso, células de diferentes procedencias se pueden fundir en una supercélula, conservando dentro de sí misma los dos núcleos y una doble serie de cromosomas emparejados. Cuando esta célula se divide, la mezcla de núcleos y cromosomas se puede cindir según un modelo diferente al de cada célula antes de la fusión. El resultado puede ser el de dos nuevas células, cada una de ellas genéticamente completa, pero cada una con una nueva serie de códigos genéticos completamente trastocados con relación a los que había en las células de los progenitores. Fíjense hasta dónde ha llegado el conocimiento de nosotros, el Homo sapiens actual. Esos son los conocimientos que nunca podría llegar a tener ese Homo erectus que ellos encontraron en las estepas. Le faltaba ese proceso, o sea, está evolucionando porque existe todavía, pero llevará millones y millones de años en que ese ser terrestre evolucione al nivel que tenemos nosotros. Esto significa que las células de lo que hasta ahora eran organismos vivos incompatibles, por ejemplo las de un pollo y las de un ratón, se puedan fundir, fíjense, células de animales diferentes se pueden fundir para formar células nuevas con nuevas mezclas genéticas que producirán animales nuevos, que no serán ni pollos ni ratones, tal como los conocemos. Aún más refinado, el proceso nos puede permitir también la selección de las características o rasgos de una forma de vida que se pretenden impartir a la célula combinada o fusionada. Podemos introducirle a este ser tantas características. Fíjense hasta dónde se ha llegado. Eso es lo que está diciendo ese Charya Sitchin. Se puede crear el ser según el corazón de los científicos biogenetistas, según ellos quieran, con las características que ellos quieran. Esto está llevando al desarrollo del amplio campo de los trasplantes genéticos. Ahora es posible extraer de determinadas bacterias un gen específico e introducirlo en una célula animal o humana, dándole a la descendencia una característica añadida. Hasta ahí hemos llegado. Y eso no es nuevo, eso lo hicieron los Anunnaki. Y los resultados están andando por ahí, se han visto desde la antigüedad, se han visto esos resultados. Mezclar animal con otro genéticamente, que produce un animal diferente. Mitad caballo, mitad hombre, mitad serpiente, serpiente con cabeza de mujer, buey con cuerpo de hombre y con cabeza de hombre.
mujer con cabeza con torso de pez. Eso se ha encontrado, señores. Manipulaciones genéticas que se siguen haciendo hasta el día de hoy porque ya se tiene la tecnología, solo que está trabajando escondida por las represiones éticas que existen. Vamos a hacer una parada por aquí, después continuamos con esta lectura de este primer libro escrito por Zecharia Sitchin titulado El 12º planeta. Gracias a todas y todos los que nos ven en este canal.